pequeña luz, tú sabes. Un programa donde haremos un recorrido por las páginas de la Biblia con temas interesantes y de actualidad. A la luz de la Biblia, una antorcha en el camino. Aquí por TV Tica, el canal de todos. No la escondas nunca, la dejaré brillar. No la escondas nunca. Hola, hola, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes una vez más en este su programa Una Antorcha en el Camino, agradeciéndole al Todopoderoso que nos ha regalado la vida y la salud. Vamos a leer en el Manual de la Vida las Sagradas Escrituras en el capítulo 15 del libro de Juan. Estamos ubicados en el Nuevo Testamento y el versículo 18. Capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Lindo versículo. Si el mundo nos aborrece, recordemos que primero aborrecieron a nuestro Salvador. Vamos a la fuente de todo poder y lo hacemos con un medio que es muy económico y es muy eficaz, la oración. Padre, le agradecemos por toda la bondad, toda la misericordia. Eres el único, el grande, el que todo lo puede. Razón tiene el apóstol cuando dijo, todo lo podemos en Cristo, que es el que nos da la fortaleza. En el nombre de Jesús, que la programación sea para honrarte, glorificarte y bendición a aquellas personas que lo verán. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Sean ustedes muy, pero muy bienvenidos a esta programación que tenemos para el día de hoy. Un vistazo al hogar con Mónica y Charlotte. ¿Por qué un vistazo? Sí, porque el hogar tiene muchas cosas y es unos minutitos nada más. Y hoy con ese tema tan hermoso y es la integridad. Algo que está en extinción. La integridad es mantenerse íntegro en todos los aspectos, en todos los ámbitos de nuestra vida. Mónica. Qué gusto Ibar, estar por acá. Realmente un saludo a todos y esperamos que estos pequeños segmentos que hemos venido hablando sobre el hogar, como decías, pues puedan llenarnos o abrirnos una ventana a decir, bueno, ¿qué más debo aprender? Y lo más importante yo creo que es que pongamos a prueba decir, bueno, ¿será lo que están diciendo es verdad o no? Voy a escudriñar lo que están diciendo. Entonces, qué gusto, ¿verdad? Charlotte. Un gusto para mí también pues estar acá y poder compartir un poco acerca de nuestra experiencia como familia y también de lo que el Señor tiene para mostrarnos. ¿Cómo estuvo esa semana? Muy bien, un poco agitada, pero bien, gracias a Dios. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Ya se recuperó de...? Bien, vamos a integridad. ¿Qué es integridad? ¿Cómo lograr mantener la integridad en todos los aspectos de nuestra vida? Porque es indispensable. Jesús fue íntegro en todos los aspectos y Él pide de nosotros que podamos ser íntegros. Y si el mundo nos aborrece por ser íntegro, debemos recordar que a Él lo aborrecieron primero. ¿Estamos listos para aprender? Así es, excelente. Es muy pequeñito lo que traemos de hoy, pero creo que viene muy lleno de esa levadura que nos tiene que hacer crecer. Entonces, el arte de permanecer íntegros, pero ante nosotros mismos. Porque a veces confundimos lo que es integridad con honestidad. Lo confundimos montones y aquello que es integridad es lo que queremos descubrir. Porque ser honestos no es tan difícil, pero ser íntegro es complicado. Y vamos a entender el por qué ser íntegro es complicado. Y vamos a leer un texto bíblico, el Salmos 15:2. Iniciamos desde el 1, por favor. Muy bien. En el Salmo 15:2 o iniciamos del 1, como dijo usted. Correcto. Señor, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Quién residirá en tu santo monte? Dos preguntas. ¿Quién va a vivir allá? Respuesta. El que anda en integridad.
Wow. Bonita la respuesta, así sencillo. Correcto. ¿Y algo más? Y practica justicia. Algo más. Y habla verdad en su corazón. Otro texto bíblico nos dice a nosotros que el corazón es engañoso, ¿cierto? Ajá. Engañoso y perverso más que todas las cosas. Más que todas las cosas, correcto. Entonces, cuando aquí nos habla y dice el que anda en integridad, pero hacía una pregunta primero. ¿Cuál era la pregunta que nos hacía? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Bueno, aquí hay algo muy importante. A veces creemos todos vamos a habitar en el tabernáculo. Y aquí hay una respuesta que a veces puede ser que no nos agrade. Sí, el salmista estaba preocupado. ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién será? Así es. ¿Serán los jóvenes? ¿Serán los niños? ¿Seremos los viejos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Y cuál es la respuesta que él da? Dice, el que anda en integridad. Vamos a leer, voy a leer otro texto bíblico que es 2 Corintios 1:12. Y dice así, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en santidad y con pureza de Dios, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en este mundo y sobre todo con vosotros. Entonces, este texto nos revela el aspecto de lo que hablaba, que una cosa es honestidad y otra cosa es integridad. Sofi, ¿cómo entiendes honestidad? Honestidad creo que es eso que hacemos cuando todos nos ven. Ser honestos ante un público, decir la verdad, pero integridad es algo que debemos de mantener cuando solamente estamos nosotros, con nosotros mismos realmente. Ser íntegro, el tema se llamaba el arte de permanecer íntegros con nosotros mismos. Realmente en 2 Corintios 1:12 dice el testimonio de nuestra conciencia. ¿Y cuántas veces nuestra conciencia es la que nos dice como queremos hacer algo y es ella la que nos dice, ¿estás seguro? Eso que estás haciendo está mal. Realmente es como una vocecita que escuchamos, que se puede ver relacionada con Jesús hablando a nosotros mismos, intentando de que no cometamos esos errores, para mantener nuestra integridad cuando nadie nos ve. De que en veces queremos hacer cosas, pero esa vocecita está en nuestra cabeza que nos dice, eso que estás haciendo está mal, eso no es lo correcto. O aún, ¿será que harías eso enfrente de todas las personas? ¿Será que harías eso si Cristo estuviera al lado tuyo? Entonces es la conciencia la que muchas veces nos martilla y no es como que, ¿por qué me está impidiendo hacer algo que yo quiero hacer? Pero realmente es para nuestro bien y debemos de entenderlo así. Es algo muy importante, Sofi, me lleva a la pregunta que tú haces. Y la pregunta que tú haces siempre es, si lo que estás haciendo, pondrías ahí a Jesús a la par. Y si Él se podría sentar a la par tuya a ver lo que tú ves, a escuchar lo que tú estás escuchando, a estar con la persona que estás ahí. ¿Invitarías a Jesús a ese momento? Y eso te habla de qué es ser íntegro. Porque la integridad implica, uno, ¿quién soy yo? De eso habla la integridad. Muchas veces a nosotros nos preguntan, ¿quién es usted? Yo soy Mónica Jara. Entonces esto lo hemos escuchado muchas veces. Bueno, ¿y si Mónica no se llamara Mónica? Entonces mi nombre no me define. Del hogar que vengo no me define. ¿Qué define a Mónica? La integridad de Mónica. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo cuando a mí se me dice, mira Mónica, vamos a tomarnos un trago? Y íntegramente dentro de mí, porque aquí en Salmos 15 decía, habla la verdad en su corazón. Entonces, desde mi corazón brota una respuesta que dice, no, yo no tomo. Porque la convicción que yo tengo de algo, integridad habla de la convicción que tú tienes a la hora de actuar. ¿Cuál es tu convicción? ¿Estás hablando con verdades de tu corazón?
O tú agarras ahí y te dice eso y tú dices, no, porque esta persona, si yo le digo que sí voy a tomar, esta persona conoce a mi mamá, a mi papá aquí, pero en mi casa yo sí me tomo un traguito, pero es un traguito, es algo chiquito. Eso habla de integridad, ¿no? Como jóvenes, mayormente muchas veces nos vemos en eso. Nos vemos atraídos por compañeros, por amigos, de que, oye, vamos a hacer esto. Vamos, y uno como joven, muchas veces en vez de pensar como, esto agradaría a Dios, diríamos como, ¿y si mi mamá se entera? Uy, no, es que se imagina que nos ve a la vecina y le dice a mi mamá, uy, no, qué vergüenza. Esa deberías, eso no demuestra nuestra integridad, eso demuestra lo que hay en nosotros. El pensar, pero si ellos no estuvieran, yo sí lo haría. Eso no es ser íntegro con uno mismo. Eso es simplemente ser movido por miedo y por emoción. Y es lo que muchas veces permitimos que nos mueva, en vez de ser nuestra integridad. Tener la convicción, lo que importa para nosotros es tener una convicción en lo que es correcto, en lo que realmente deberíamos de hacer, en lo que no porque mi mamá me vea, no porque mi papá me vea, sino porque tengo Dios de testigo y yo no solamente debo ser o dar una buena impresión a las personas que nos rodean, sino también una buena impresión a uno mismo. Y el uno decirle a ese amigo, es que si mi mamá se entera, él mismo va a decir, ah, pues si la mamá no estuviera, él haría eso, eso mismo. Entonces ahí es donde uno tiene que ser íntegro y tener una convicción con uno mismo. No hacer nada por otras personas o por verse movido por la emoción, sino por uno mismo. Charlotte, me parece que estoy entendiendo. Tanto Mónica como Charlotte, ¿ustedes conocen el arroz integral? Ujú. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Lo comen? Sí, Sí, lo Sí. comen. ¿Lo han cocinado? sí. Sí. ¿Lo saben cocinar? Sí. Mínimo lo comemos. Bien. El arroz integral. ¿Y conocen el arroz blanco? El Sí. que no es integral. Ajá. ¿Lo han comido? Sí. ¿Lo saben hacer? Sí. ¿Por qué digo el arroz integral? Por más agua que se le eche al cocinarlo, siempre va a ser integral. Mm. ¿Cierto o falso? Cierto. Si lo cocinan en una olla arrocera de cocimiento lento, esas ollas de presión, o en otra allí se lo cocina en leña, lo que sea, siempre va a ser integral. No se pierde. No. Significa que nosotros, si somos integrales, donde estemos, con quién estemos, en el trabajo donde estemos, en la fiesta donde estemos, nada nos va a cambiar si somos íntegros. Eso. ¿Entendí? Totalmente. En realidad hay un ejemplo, y creo que todos en las redes sociales en algún momento lo hemos visto, yo con Kenji, el ejemplo que él da, y a mí me impacta mucho esta parte. ¿Por qué? Porque dice que, bueno, que él es colombiano-japonés, ¿verdad? Y entonces, pero él dice que él va a Japón y como latino que maneja, entonces el alto está en rojo, pero él va a las 12 de la noche y dice que él dice, no, yo aquí, ¿qué importa? No hay carro. No hay carro, no hay nada. Yo me lo brinco, yo sé manejar, yo hago. Y él va a una velocidad y él observa que había un japonés ahí y entonces ante aquel japonés se la agarra y frena en seco. Se frenó. Pero cuando él se frena, él voltea a ver y el japonés que estaba ahí, ¿quién era? Dice que era su padre. Y entonces, ¿qué le dice? Pero no hay nadie en la calle, el semáforo está bien, brinque, raye, haga algo, mueva. Y él le dijo, no, pero nadie te está viendo, yo me estoy viendo. Yo me estoy viendo. Y es la realidad de las cosas que a veces nosotros no visualizamos. Porque aun cuando un hijo dice, y yo muchas veces lo dije, es que mi mamá no me da permiso. No es lo que usted cree.
es lo que a usted se le está mostrando, lo que usted está obedeciendo. Y normalmente se suele decir, bueno, los niños en cuanto a la mamá del papá, pero los religiosos es que mi religión, es que mi pastor, es Correcto. que la pastora. Pero, ¿cuál es mi convicción? ¿Ante qué estoy respondiendo yo correctamente el hecho de decir, es que yo no hago esto porque yo lo creo y lo considero y es parte de mi vida? Y esa es la integridad, esa es tu conciencia limpia. Porque vamos a ver, hay algo muy importante que nosotros debemos entender y es que dice el Señor que Él escudriña tus pensamientos. Nosotros a veces tratamos de ser correctos externamente, pero ser correcto es ser correcto en mi pensamiento, desde ahí brota. Vamos a ver, muchas veces nosotros hemos creído que cometemos adulterio en un acto. No, nosotros no cometemos adulterio en un acto. Nosotros cometemos adulterio en un pensamiento, en una mirada que hacemos. Ahí cometemos adulterio. En aceptar un mensaje inadecuado, ahí cometemos adulterio. Nosotros nos volvemos adúlteros ahí. Entonces, ¿quién me dice esto? Mi integridad. Mi conciencia me delata. Mi conciencia me dice que es correcto y que no. Y tenemos otro ejemplo. Y el otro ejemplo es la persona de la pizza. Lo hemos escuchado. Y no importa que lo hayamos escuchado. Yo quiero repetirlo porque dice que la repetición de las cosas causa en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Un martillo que usted está clavando cuando usted hasta que hace el hueco. Repítase las cosas una y otra vez. Porque la integridad se tiene que volver parte de tu vida. Se tiene que volver una parte esencial de ti. Entonces, vamos a clavar y vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque estos ejemplos a veces nosotros, en todo lo que leemos, podemos leer muchas cosas, pero ustedes a veces y nosotros nos quedamos con el ejemplo. Bueno, pues quédate con el ejemplo. ¿Por qué? Porque dice que un hombre manda a pedir una pizza y en aquella pizza dice que venía llena de dinero. Cuando él abre la caja, dice, ¡ah! La mujer con la que estaba, ella le dice, no deje, no, y él dice, no, yo este dinero no lo tomo. Eso es deshonesto tomar dinero. Así que él llama, él dice, era cantidad de dinero, él va a devolverlo. Y cuando lo va a devolver, el de la pizzería le dice, señor, pero ¿quién es usted? Dígame, porque yo esto lo voy a pasar, yo esto voy a hablar. O sea, una persona tan honesta. ¿Y qué dijo él? No, señor, yo no puedo ni diga mi nombre, porque en el lugar donde yo me encuentro es un hotel y estoy con mi amante. Era ser íntegro. Él era íntegro, no era íntegro. Él era honesto. Es que nosotros podemos ser honestos en ciertas cosas, pero íntegro es que mi vida es íntegra, es que yo soy lo que soy. Es que si a mí me dicen, ok, en tu iglesia esto y esto es lo que se respeta. Entonces, sí, pero esto yo no lo veo tan malo. Dice la palabra de Dios que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Esto yo no lo veo tan malo. Entonces yo hago esto. Porque no es tan malo. No estoy siendo íntegro. Yo estoy acomodando el vivir mi vida cristiana a una norma ante los hombres. No a la integridad que Dios quiere. Porque, ¿qué decía el Salmo 1? ¿Quiénes habitarán? ¿Quiénes estarán allá? Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser íntegros. Yo les voy a comentar un suceso que sucedió cuando mi hija tenía 8 años. Estabas en la escuela San Rafael. Cuando copiaste, ¿te acuerdas? Yo no copié, yo pasé respuestas. Ella pasó respuestas. Estaba Como 8 años, sí, creo 8, que tenía. 9 años. 8 o 9 años. Resulta que yo voy en el carro, recojo a mi hija y recojo unas compañeritas. Y voy manejando. Cuando yo voy manejando, yo escucho que ellas están hablando y ella dice, yo le pasé la respuesta, yo vi, y yo voy manejando y yo digo, ok. El día siguiente yo regreso al aula, yo le digo a la profesora de ella,
traigo mi examen, traigo demás y yo le digo, mi hija copió. En usted queda si ella le va a aceptar el examen o se lo va a desechar. Si se lo va a volver a hacer, si se va a quedar, no tengo ningún problema. Mi hija copió. Pasé respuesta. Pasó respuestas. Eso es copiar. Y es la parte que nosotros debemos entender. ¿Por qué? Porque si el pasar para respuestas para ella parecía normal, en algún momento alguien iba a pasar una respuesta. Si yo no hubiera tenido ese actuar, ¿cómo lo hubiera visto ella? Normal, hubiera sido normal. Pero ser íntegro es decir ante uno mismo, nadie te ve, nadie te escuchó, Charlotte, nadie supo. Eran la mejor estudiante, no importa. Realmente lo que uno permite se repite. Lo que uno permite se repite. Correcto. Entonces, ¿qué es ser íntegro? Viene el otro ejemplo que quiero dejar y es una pelota. Dice que, y esto lo escuché hoy y clavó mi mente. Dice que aquel joven agarra, igual en Japón, tira una pelota, golpea la ventana del vecino, el joven no hace nada, el japonés le llama y lo golpea. El joven se queda asustado y dice, ¿por qué este que no es nada mío viene y me golpea? Regresa a su casa, va y le dice a su padre, a su mamá, esto pasó, demás. Así que el padre le dice, vamos a ir a hablar. Y dice que hablaron naturalmente como unos amigos, aquellos dos, y él estaba enfadado porque él me golpeó. Y el padre lo que le dice es, gracias por corregir a mi hijo. Hoy día la educación ha decaído tanto, que a nosotros nos corrigen a los hijos y nosotros nos enojamos. Hoy día un educador no tiene derecho a corregir. ¿Por qué? Porque no somos íntegros. Estamos decayendo en la integridad cuando nosotros cubrimos los actos de nuestros hijos. En lugar de aplaudir a aquella persona que quiere corregir a mi hijo, que me quiere corregir. Integridad es aceptar la corrección siendo consciente que hay alguien que quiere hacerme mejor. Hay una historia aquí en la Biblia que sí Claro. me ha gustado. Y vamos a leerla. Claro. Está ubicada en Jeremías, capítulo 25, y dice la lealtad de los recabitas. Palabra del Señor a Jeremías en día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que le dijo, ve a la casa de los recabitas y habla con ellos. Llévalos a una de las cámaras del templo y dales a beber vino. Tomé entonces a Joacim, hijo de Jeremías, hijo de Abasías, y a sus hermanos, a todos sus hijos y a todo lo de la familia de los recabitas. Los llevé al templo, a la cámara de los hijos de Anán, hijo de Egdalías, varón de Dios, que estaba junto a la cámara de los príncipes sobre la cámara de Masías, hijo de Salum, el portero. Puse ante los recabitas tazas de copas llenas de vino y les dije, bebed vino. Pero ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos mandó, jamás bebáis vino, ni vosotros ni vuestros hijos, ni edifiquéis casa, ni sembréis sementeras, ni plantéis viñas, sino habitad en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la tierra donde peregrináis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras esposas, ni nuestros hijos e hijas. Y no edificamos casa para nuestras habitaciones, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Vivimos en tiendas, cumplimos todo lo que se nos mandó Jonadab, nuestro padre. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, salió a la tierra, dijimos, entremos en Jerusalén, lejos de la presencia del ejército de los caldeos y del ejército sirio. Por eso estamos en Jerusalén. Wow. Y tenemos otro ejemplo que es los Daniel y sus 3 amigos.
Cuando ellos le dicen que se inclinen ante aquella estatua que estaba ahí, ¿qué hicieron ellos en integridad? Se mantuvieron Se íntegros. mantuvieron íntegros. A pesar de que le dijeron, el que no lo haga va a entrar a ese horno de fuego. Tu integridad no puede ser movida. Realmente, bueno, otro personaje de la Biblia sería Abraham. Cuando, cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Realmente nosotros cuando decidimos ser íntegros, no siempre vamos a caerle bien a las personas. La mayoría de las veces, dependiendo de nuestras compañías, si son compañías que nos acercan a Dios, nos van a felicitar, van a ser de nuestro apoyo. Pero si no es así, si tuvimos un pasado, cosas así, la mayoría de las veces no vamos a caerles bien. Realmente, si estamos cómodos en nuestro hogar, si se nos permiten las cosas, supongamos que nos sucede como Abraham y nos dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Vamos a decir como, ¿por qué? Es mi familia. Usted me permitió nacer ahí. ¿Por qué va a hacer eso ahora? Pero realmente es de mantener íntegros con uno mismo. Cuando uno es íntegro, uno siempre busca hacer lo correcto. No es que no se equivoque, porque todos nos equivocamos, pero buscamos corregir nuestros errores. Y realmente es ahí donde no siempre vamos a agradar, porque vamos a empezar a decir, no, es que no es no puedo, sino no quiero. Eso hace mucha diferencia. Entonces, va a ser un proceso, el cual va a ser como complicado realmente, pero es donde uno va a forjar como tal su carácter, por medio de la convicción y no por medio de lo que los demás digan. Hace poquito yo me enteré, quiero que Charlotte cuente la historia, hace muy poquito me enteré, ya estos estábamos hablando de algo, y ella me cuenta algo que hizo en la escuela. Cuéntame. Bueno, es un ejemplo de poca integridad, no es de integridad. Estaba en quinto año, sexto grado de la escuela, y bueno, yo venía de otra escuela donde, o sea, yo sabía que para encajar tenía que hacer cosas nuevas, porque una era una escuela de ciudad y otra era la escuela del campo. Entonces, al inicio, pues para encajar, yo veía que todos jugaban fútbol. Y había una chiquita, una niña, que también, o sea, jugaba fútbol, entonces era como que la más conocida. Y yo dije, ok, si yo quiero encajar, porque para mí era importante encajar, voy a empezar a jugar fútbol. Así que empecé a jugar fútbol, pero aún así no bastaba. Yo sentía que aún no encajaba. Me tenían como la santurona, la que la cuida la mamá, la chiquita de casa. Entonces, una tarde que había salido más temprano y mi mamá no estaba en casa, así que nos tocó esperarnos a varios de nuestros compañeros, yo dije, yo quiero encajar, voy a cumplir con lo que me faltaba. Entonces me metí, por así decirlo, en su burbuja, en su ambiente, y empecé a decir malas palabras. Y en el momento en que yo empiezo a decir malas palabras, me siento bien porque mis compañeros empiezan a aplaudirme y me felicitaban. Me felicitaban por ya no hacer lo que mi mamá quería, por ya no quedar como la santulona de la clase. Cuando yo salgo de ahí y llega mi mamá, yo salgo temblando. Yo dije, no, Dios mío, eso mismo. Entonces sus compañeros me conocen, donde yo les haga algo, ellos van a decir a mi mamá. Yo ese día no dormí. Yo tenía un miedo, pero por pensar en que si les llegaban a decir a mi mamá, la que iba a terminar guindada era yo. Porque no tenía un carácter forjado, porque no era íntegra, porque no era ni siquiera honesta, porque hice cosas de las cuales me arrepentí al momento, pero no fue un arrepentimiento sincero. Fue simplemente miedo, no miedo, terror. Yo tenía terror de que se llegara a enterar. Algo muy importante de lo que dices. ¿Y qué hizo para que no se enterara? No, nada, nunca hablaron. Nunca no le digo que hace un poquito me enteré, yo me quedé así como, uy, ¿cómo así, niña? Pero hay algo muy importante de lo que ella dice. ¿Qué sintió ella? Ella no sintió arrepentimiento, ella sintió remordimiento. Realmente solo fue una tarde. Y aparte del miedo, también en todo momento había algo en mi conciencia que me decía, lo estás haciendo mal. Aunque yo me sentía bien, porque decía, yo ya entré, ya estoy aquí con todos los más populares de la escuela, yo ya me sentía como que en el ambiente. Algo en mi conciencia me decía como, ah, sí, ¿tú crees? ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Y fue ahí donde, Pero la alegría no le demoró mucho.
Ah, no. Y eso es lo que pasa. Porque cuando tú no eres íntegro, no te dura. El remordimiento, yo siempre les he dicho a mis hijos, una mentira me va a hacer estallar. Una verdad me va a enojar, pero es una verdad y la voy a reconocer. Y eso es la integridad. Me equivoqué. Soy íntegro a reconocer, me equivoqué. ¿Por qué? Porque lo contrario vas a sentir remordimiento, no arrepentimiento de tus actos. No lo vas a sentir. Nosotros tenemos que agradecer cuando una persona llega a nuestras vidas y nos dice, esto no es correcto. Yo debo decirles que cuando era muy niña, un tiempo estuve con una tía y me acuerdo que le agarré sin permiso. En mi casa había agarrado varias cosas sin permiso, nunca nadie me había regañado. Pero donde mi tía, yo agarro sin permiso un rímel de ojos. Yo me lo llevé. Cuando yo regreso, a mí mi tía me dice, esto no es correcto, esto es acá, y me dijo. Yo aprendí la lección. Yo aprendí la lección. ¿Por qué? Porque integridad te dice lo que es mejor para ti. Ser honesto es ser honesto en lo que tú eres honesto y entonces yo voy a ser honesto y por eso nos unen ciertos lazos y demás. Pero ser íntegro contigo mismo es separarte de todo y decir, ¿quién soy yo? Nunca olvides eso, nunca olvidemos eso. La integridad define quién eres. La honestidad te hace quedar bien con todos y la gente te aplaude. Pero la integridad, Daniel dice que dijeron que tenía que orar. Y aquel que oraba a otro Dios iba a ir al foso de los leones. Mas Daniel no cerró la puerta de su ventana. Daniel ahí dobló rodillas, oró y él fue íntegro a su Dios. Sin importar si iba a dar al foso. La integridad no te lleva a ser popular. La integridad te lleva a que no le agrades a las personas. Y no es fácil. Eso no quiere decir que, dice Pablo, no es que haya alcanzado la meta, prosigo. No es que yo haya llegado hasta allá. No llegué a la meta final, pero prosigo a alcanzar. Todos los días discútete y hazte esa pregunta y es, lo que tú haces, ¿invitarías a Jesús a que te siente a tu lado? Él podría sentarse contigo a escuchar la música que escuchas, a mirar lo que miras, a vestir como vistes. Él podría sentarte contigo con tus amigos. Él podría ir a esa fiesta y estar ahí viéndote cómo te comportas. Lo invitarías. Porque Él es su amigo fiel. Y la persona que te va, o el ser que te va, el Dios que te va a corregir y te va a decir lo que es correcto. ¿Queremos leer un texto? Sofía, si no lo lees, por favor. Bueno, ese texto es de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, sección 12, capítulo 59. La mente es el huerto, el carácter es el fruto. Cada facultad del hombre es un obrero que está construyendo para el tiempo y la eternidad. Las facultades mentales y morales de Dios nos ha dado, no constituyen el carácter. Son talentos que debemos emplear y que si se los usa correctamente, formarán un carácter recto. Alguien puede tener preciosas semillas en la mano, pero esas semillas no son un huerto. Hay que plantar la semilla antes de que se convierta en árbol. La mente es el huerto. El carácter es el fruto. Dios nos ha dado facultades para que las cultivemos y las desarrollemos. La conducta que seguimos determina nuestro carácter. Adiestra esas facultades de manera que armonicen y desarrollen un carácter valioso. Es una obra que solo nosotros podemos hacer. Dice, la conducta que seguimos determina mi carácter. Tu conducta tiene que estar basada en integridad. Y así vas a formar algo que es lo único que tú llevas al cielo. Tu carácter. El primer tomo, el segundo tomo de Mente, Carácter y Personalidad. Segundo tomo. El segundo tomo. Mente, carácter. Esa frase de que la mente es el huerto y el carácter es el fruto. Bien, le agradecemos muchísimo por este lindo tema de la integridad con nosotros mismos. Es lo que busca nuestro Dios,
y son los que van a vivir eternamente con nuestro Dios. Integridad. Entonces son muy pocas las personas que son íntegras. Jesús fue íntegro y que nosotros, como hijos de nuestro Padre Divino, logremos ser íntegros antes de morir. Ahora. Él es nuestro ejemplo. Sí, ahora mismo. Que Dios les guarde siempre en su divino amor. Gracias. Continuamos en esta programación que es para la gloria de nuestro Dios y ahora vamos a elevar nuestro ser a través de la música, que lo hacemos en espíritu y en verdad y para adorar a ese supremo Rey.